Saludos colegas, mi nombre es Carlos Arturo Rodríguez Vera, soy consultor en NIF y asesor tributario. Les doy la bienvenida a este YouTube organizado por el Instituto Nacional de Contadores Públicos. En esta oportunidad vamos a hablar de la CINIF número 23. Pero antes de entrar en materia, recordemos que es una CINIF. Resulta que en Inglaterra el IASB, cuando emite los estándares, es decir, las NIF, ocurre a veces que se quedan temas sin tratar o temas que tienen zonas grises. Cuando esto pasa, entra en acción el Comité de Interpretaciones de las NIF. Por eso decimos la CINIF, Comité de Interpretaciones de las NIF. En inglés las conocemos como las IFRIC. Ok, ¿de qué se encarga este comité? De abordar esos asuntos que no fueron tratados originalmente en la NIF o de aclarar esas zonas grises que quedaron en los estándares. Ejemplos de CINIF tenemos la CINIF número 1 sobre actualización de pasivos relacionados con, por ejemplo, con desmantelamiento de propiedades, planta de equipo. La CINIF número 2 acerca de las aportaciones que hacen los asociados en cooperativas e instrumentos similares. La CINIF número 12, muy de moda en Colombia, sobre acuerdos de concesión. Y hoy hablaremos entonces de la CINIF 23, incertidumbres en los tratamientos del impuesto a las ganancias. Y aquí va la primera claridad. Cuando la NIC 12, aplicable en Colombia para entidades del grupo número 1, o la sección 29 de pymes, aplicable a entidades del grupo número 2, hablan del impuesto a las ganancias, se refieren concretamente y exclusivamente al impuesto sobre la renta y su complementario de ganancia ocasional, no a otro tipo de tributos como el IVA o industria y comercio. No, se circunscribe exactamente al impuesto sobre la renta y su complementario. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurrió? La NIC 12 o la sección 29 de pymes nos enseñaron cómo reconocer, medir, presentar, revelar el impuesto a las ganancias en sus dos versiones, impuesto corriente e impuesto diferido. Sin embargo, estos estándares nada dijeron de cómo se debe tratar contable una incertidumbre en materia del impuesto sobre la renta. Pues bien, la CINIF 23 viene a llenar ese vacío y viene a establecer cuál es el tratamiento o cómo deben comportarse las entidades contablemente frente a una incertidumbre en materia tributaria. Esta es la primera claridad. Ok, continuemos. ¿De qué habla entonces la CINIF 23? Establece los principios para que una entidad que tiene una incertidumbre frente a un tratamiento tributario sepa cómo comportarse. Porque ¿qué pasaba antes del estándar de la CINIF 23? Pues que cada entidad, dependiendo su grado de prudencia o de agresividad tributaria, pues definía cómo tratar la incertidumbre. Y entonces esto hacía que los estados financieros entre las entidades no fueran comparables. Esa fue una de las razones por las cuales emití la CINIF 23. Ok, entonces aclaremos algunos puntos importantes. Un tratamiento tributario, pues es una decisión que toma una entidad de cómo llevar a cabo el registro y la realización de ciertos hechos tributarios y cuál es el comportamiento que va a adoptar. ¿Por qué es incierto? Porque existe duda, ¿cierto? No hay certeza de la autoridad fiscal qué pensará de ese tratamiento y si lo aceptará o no. Y aquí viene un punto importante y es, para la CINIF 23, autoridad fiscal no es solamente para el caso colombiano la DIAN. No, el estándar se refiere también a los jueces administrativos. Es decir, en Colombia hablaríamos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, jueces administrativos, tribunales administrativos, Consejo de Estado. Entonces, fíjense, cuando el estándar se pregunta, ¿será que ese tratamiento incierto será aceptado por la autoridad fiscal? Entiéndase autoridad fiscal, la DIAN o un juez administrativo en cualquiera de sus instancias. Muy bien. El estándar tiene un enfoque muy importante que es supremamente relevante tenerlo claro y es el siguiente. El estándar le dice a la entidad que lo va a aplicar que ella debe suponer que la autoridad tributaria, DIAN o juez administrativo,
tendrán toda la información requerida para hacer la inspección tributaria y que además suponga que le van a hacer la inspección. Es decir, esto aclara un tema importante y es el siguiente. Vamos a suponer que un contribuyente quiere solicitar como deducción un gasto contable que sabe que no es deducible y no tiene ninguna duda que no lo es. Sin embargo, se va a arriesgar a solicitarlo. El estándar dice, suponga que la autoridad fiscal, llámese DIAN en sede administrativa o llámese juez en la jurisdicción de lo contencioso, va a revisar esa declaración y va a conocer todos los elementos necesarios, porque también conoce la legislación tributaria, para poder saber si le acepta o le rechaza ese tratamiento. Pues aquí no hay ninguna discusión. Si la autoridad tributaria viniera a revisarme, claro que por supuesto que va a identificar que ese gasto no es deducible. Es decir, en mi criterio, allí no habría incertidumbre, porque yo contribuyente ya sabía que ese gasto no era deducible y yo lo que estaba era arriesgándome, ¿cierto?, jugando al albur a ver si la autoridad tributaria lo descubría o no. No, allí no hay una incertidumbre. Ahora bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues seguramente estamos en el escenario cuando hay diferencias de criterio entre la administración tributaria y el contribuyente por la aplicación de un punto específico del derecho tributario. Lo mismo podría ocurrir en sede judicial. Es decir, cuando yo hago mi ejercicio hermenéutico y podrían haber 2 o 3 interpretaciones plausibles, puede entenderse que allí sí hay una incertidumbre de materia tributaria y yo no sé si la DIAN o el juez me lo van a aceptar. De eso es lo que trata el estándar y ese es el enfoque que se le quiere dar. Ok, entonces ya dijimos qué significa la incertidumbre, qué significa autoridad fiscal. Ahora, el estándar llega a un punto muy importante y es la entidad que prepara la información financiera debe resolver una pregunta muy importante. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es probable, recuerden que en NIF probable traduce más sí que no, es probable que la autoridad fiscal, DIAN o juez, me acepten el tratamiento tributario que yo ya incluí en una declaración tributaria que presenté o que pienso incluir en una declaración tributaria que voy a presentar? ¿Es probable que sí me lo acepte? Si es probable que sí, pues yo no haré ningún ajuste contable porque yo ya incluí esto en mi declaración tributaria o pienso incluirlo, es decir, es el camino que yo he decidido tomar. Ahora, ¿qué pasa si la respuesta es negativa? Es que no me van a aceptar el tratamiento incierto que yo estoy proponiendo. En ese caso, la CINIF 23 advierte que yo debo ajustar mi saldo contable o bien del impuesto a las ganancias corriente o bien del impuesto diferido o de sus bases fiscales, de su tarifa, de créditos fiscales, de pérdidas fiscales si la tuviera. Ojo. Este es un mundo en el que no habíamos estado hasta ahora, porque la NIC 12 y la sección 29 se habían restringido a formular los principios de reconocimiento y medición del impuesto a las ganancias corriente o diferido, pero no habían advertido cómo me debería comportar ante una incertidumbre. Y viene el dilema, ¿verdad? Porque es que además de hacer el ajuste en los saldos contables, debo revelar este hecho en las notas a los estados financieros. Y la revelación en los términos que ya conocemos de la NIC 1 y la NIC 37, en el sentido de revelar cuáles fueron los juicios que hice, cuáles las estimaciones que realicé para poder ajustar esos saldos contables o no hacerlo. Y una pregunta importante es, esa CINIF 23, que pertenece al paquete de normas internacionales plenas o completas que en Colombia aplican las entidades del grupo número 1, ¿es aplicable o extensible a entidades del grupo número 2 que aplican la NIF para pymes? Prima facie, uno podría pensar que no, porque son 2 ordenamientos diferentes. Sin embargo, no olviden que en la NIF para pymes, en los párrafos 10.3, 4, 10.5 y 10.6,
existe algo que denominamos la jerarquía normativa de la NIF para pymes, en el sentido de que si tengo un problema contable y soy del grupo número 2, la primera fuente a la que debo acudir para resolver mi problema es mi incertidumbre en materia tributaria. Si no resuelvo mi problema allí, bajo un escalón en la pirámide y pregunto si hay alguna sección relacionada con este tema en la misma NIF para pymes. No, no lo hay. Ok, bajo un escalón más y pregunto si el marco conceptual de la NIF para pymes, es decir, la sección número 2, me ayuda a resolver el problema. No, allí no están las definiciones que requiero. Entonces, ¿qué hago? El último escalón que agoto en mi jerarquía normativa es el párrafo 10.6, donde excepcionalmente me permiten que yo dé un salto mortal y tome prestado de la NIF para pymes el tratamiento, de la NIF plenas, excúsenme, el tratamiento contable, dado que no lo resolví dentro de la NIF para pymes. Es decir, cuando yo tengo un problema contable y soy grupo 2, lo primero que debo hacer es agotar toda la NIF para pymes. Si no logré resolver mi problema allí, si el tema no está tratado, entonces pido prestado excepcionalmente a la NIF plena o completas. Este es el evento. Como tengo una incertidumbre tributaria, necesito hacer el reconocimiento contable o el tratamiento contable y en la NIF para pymes no está la solución, pues pido prestada la CINIF 23 a ese cuerpo normativo que llaman NIF plenas o completas. Hasta aquí el problema contable. Ahora, viene el problema tributario. Y es que algunos han pensado que revelar este hecho económico, es decir, cuál es mi comportamiento acerca de la incertidumbre tributaria, casi que raya con la confesión en materia tributaria. Artículo 747 del Estatuto Tributario. Porque claro, en las notas a mis estados financieros y en los saldos contables de estos estados financieros va a quedar reflejada el comportamiento de mi incertidumbre tributaria, de si yo estimo que me la aceptan o no me la aceptan. Este es un insumo para todos los usuarios de la información financiera, incluida la DIAN. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia este estándar, la CINIF 23, empezó su aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2020, lo que significa que la primera vez que veremos los efectos de su aplicación será el cierre contable del 2020, estados financieros que se presentarán ahora en 2021. Allí veremos cuál ha sido el comportamiento de las entidades y qué tanto han revelado, entendiendo que eventualmente esto podría constituirse como una confesión en materia tributaria. Muchísimas gracias al Instituto Nacional de Contadores Públicos por su invitación y muchas gracias a ustedes por su atención. Que estén muy bien.